A las 2 de la madrugada, la Torre Castillo dejaba de fingir que era humana. Los gerentes y los abogados se marchaban con sus portafolios y sus corbatas aflojadas, y el edificio quedaba en manos de quienes nadie miraba, los que limpiaban lo que otros ensuciaban. El zumbido del sistema de ventilación llenaba los pasillos del piso 38 con un sonido parejo, casi hipnótico, y las únicas pisadas que se oían eran las de Carmen Salazar arrastrando su cubo de ruedas por el mármol blanco. Trabajaba en silencio. Era mejor así. El trapeador barría de izquierda a derecha con un ritmo que su cuerpo había aprendido solo, y la espalda le dolía desde las primeras 2 horas del turno, pero eso tampoco era novedad. Lo que sí ardía era la solución química que se colaba por el guante izquierdo roto, el que llevaba 3 semanas pidiendo que lo cambiaran y nadie cambiaba. Carmen apretaba la mandíbula y seguía. Aprender a seguir era lo primero que te enseñaba el penal de Puente Grande. De los despachos del fondo salían, de cuando en cuando, hombres con cara de cansancio y camisas arrugadas. Pasaban junto a ella sin voltear, como si el uniforme azul marino la volviera parte del mobiliario, algo entre la maceta y el bote de gel antibacterial. Si alguno cruzaba los ojos con ella por accidente, la expresión cambiaba de inmediato. No era indiferencia, sino algo más preciso, una especie de asco suave, como el que produce encontrar algo en un cuarto que debería estar perfectamente vacío. Carmen no los miraba, eso también lo había aprendido. La otra trabajadora del turno nocturno en ese piso era una mujer de 50 y tantos años que todos llamaban Remedios. Llevaba 12 años en el edificio, conocía los nombres de los porteros de todos los turnos y guardaba en su mochila una fiambrera de plástico verde con comida de su casa. Era de esas personas que no necesitan explicarse para ser buenas. Esa noche, cuando Carmen pasó junto a la bodega del material, Remedios le extendió sin decir nada la tapa de la fiambrera con 2 taquitos de frijoles envueltos en papel de estraza. Carmen los aceptó con un movimiento de cabeza. «Come, mija», murmuró la mujer, «que al rato el frío te cae encima y el estómago vacío lo hace sentir doble». No esperó respuesta. Giró y siguió fregando su sección con esa tranquilidad de quien aprendió hace mucho que la bondad no necesita público. Ese gesto tan pequeño y sin aspavientos le calentó algo por dentro que el sistema de calefacción del edificio no alcanzaba a tocar. Carmen se comió los taquitos de pie, junto al cubo, mirando el corredor vacío y el resplandor naranja de la ciudad a través de los ventanales. Guadalajara de madrugada tenía una belleza extraña, como de cuadro al que alguien le puso demasiada luz artificial y no le puso personas. El encargado de turno, un hombre corpulento de cara roja llamado Leobardo, había puesto las condiciones claras desde el primer día. Se las anunció mirando el expediente, no la cara de ella, con la voz de quien fija el precio de un artículo con desperfectos. «Tu sueldo va a ser la mitad que el de los demás», declaró. «Y si no te gusta, la puerta está donde siempre ha estado. Aquí nadie te va a regalar nada, ni el buenas noches». Carmen no respondió. Con antecedentes penales no existía el lujo de negociar. Eso también lo había aprendido, que ciertos documentos te borraban del mundo de los que tienen opciones y te trasladaban al de los que solo pueden obedecer y aguantar. Eran casi las 2:30 cuando el elevador del fondo emitió su campanada discreta y las puertas se abrieron. De la cabina salieron voces, no el murmullo fatigado de quien termina una jornada larga, sino el volumen característico de los hombres convencidos de que el mundo entero tiene la obligación de escucharlos. Carmen reconoció el olor antes de ver las personas. Tabaco caro, alcohol fino, la mezcla particular de quienes festejan sin saber muy bien el motivo. Al frente caminaba Rodrigo Castillo, 40 y tantos años, traje oscuro de corte impecable, la clase de hombre cuya ropa no tiene una sola arruga en el sitio equivocado. Avanzaba deprisa, la cabeza ligeramente vuelta hacia su acompañante. El otro era Aurelio Nieto, más corpulento, la camisa desabotonada hasta el tercer botón, las mejillas del color que adquiere cierta gente después de 2 horas de coñac. Carmen se hizo a un lado de manera instintiva, jaló el cubo hacia la pared para dejarles el corredor libre y bajó los ojos al suelo. Rodrigo no miraba hacia donde pisaba. La gente como él rara vez la hacía, porque en su mundo los obstáculos desaparecían solos. Iba respondiendo algo que Aurelio le decía, con una sonrisa a medias que no llegaba a los ojos, y justo cuando pasaba junto al cubo, Carmen jaló el asa con demasiada fuerza. La rueda trasera se atascó en la juntura entre 2 piezas de mármol. El recipiente se ladeó.
Ella intentó sujetarlo con ambas manos, pero los guantes mojados resbalaron sobre el plástico y el cubo se fue. El agua sucia salió en una sola ola silenciosa. Empapó el zapato de ante claro de Rodrigo Castillo, oscureció la parte inferior del pantalón y dejó en el mármol blanco una mancha que se extendía como tinta sobre papel húmedo. Aurelio dejó de hablar a mitad de una frase. El pasillo se llenó de un silencio que pesaba como losa. Rodrigo se detuvo. Bajó la mirada hacia el zapato con la expresión de quien examina una falla que no debería haber ocurrido. No levantó la voz. Eso habría sido demasiado vulgar. Solo desplazó los ojos hacia Carmen, despacio, y la miró de la manera en que se mira a algo que ha dejado de tener utilidad. «Perdón», soltó Carmen. La voz le salió apagada, pero era lo que tenía. «Usted venía rápido y yo no alcancé a quitar el cubo a tiempo». Rodrigo siguió mirándola un momento más. No había ira en ese silencio. Había algo más frío, desprecio absoluto, del tipo que no necesita esfuerzo porque lleva muchos años instalado. «¿Está ciega o qué?». La pregunta llegó en voz baja, casi tranquila, y por eso resultaba peor que cualquier grito. Carmen apretó los guantes contra el palo del trapeador. «Yo lo limpio, no se preocupe. Un momento y queda sin rastro». Estiró la mano hacia el trapo, pero Rodrigo ya había dado un paso adelante. El pie del zapato manchado golpeó el cubo por el costado con una fuerza calculada. La cubeta giró y cayó con un golpe metálico sobre el mármol. 20 litros de agua gris se extendieron por el piso recién fregado. Alcanzaron los zapatos de trabajo de Carmen y le empaparon los calcetines de inmediato. Él pronunció una sola palabra, dio la vuelta y se fue. «¡Límpialo!». Aurelio Nieto observaba desde atrás con las manos en los bolsillos. Sacó un encendedor pesado, lo abrió y lo cerró con un chasquido. Y soltó una carcajada breve. «Fíjese, Rodrigo, bien disciplinada la señora». «Ni pío», dice. Dicen que acaba de salir de Puente Grande, que estuvo adentro unos años. Hizo una pausa para saborear lo que acababa de decir. Se nota que aprendió cuál es su lugar. Rodrigo no contestó. Miró un segundo más la figura arrodillada sobre el mármol mojado y se marchó por el corredor. Aurelio fue detrás. Carmen se quedó en el suelo con el trapo en la mano. El agua fría le atravesó la tela del pantalón de trabajo y le fue apagando las rodillas con ese frío particular de lo inevitable. Apretó los dientes hasta que las sienes le pulsaron. Por la mejilla izquierda resbaló algo húmedo y lo borró con el dorso del guante antes de que llegara a la mandíbula. Las lágrimas no traían alivio, solo vaciaban lo poco que quedaba. La sala de juntas de Rodrigo Castillo ocupaba la esquina norte del piso 40. Desde ahí, a través del muro de cristal, se distinguía el pasillo inferior y muy abajo en perspectiva, la silueta pequeña del uniforme azul que seguía recogiendo el desastre con movimientos lentos. Aurelio Nieto estaba hundido en un sillón de cuero con un vaso ancho entre los dedos. Contempló la escena un momento y resopló de aburrimiento. «Qué vida tan tediosa llevamos, Rodrigo. El dinero llega solo. Los competidores ya no pelean. Las mujeres se sientan sin que nadie las invite. Una flojera». Rodrigo permanecía sentado frente a él, con la vista fija en los rastros de humedad que el zapato arruinado dejaba sobre el tapete oscuro. «¿Qué propones?», preguntó sin demasiado interés. Aurelio se inclinó hacia adelante. La cara encendida adquirió la expresión de quien acaba de ver movimiento entre los matorrales y reconoce que la tarde puede mejorar. «Una apuesta». «Tú siempre dices que cualquier persona tiene precio, que cualquier voluntad se puede doblar con la palanca correcta. Bien, demostrémoslo con esa de ahí». Señaló con la barbilla hacia el corredor inferior, donde la silueta terminaba de recoger el charco. «La fregona con prontuario». Rodrigo levantó una ceja. «¿Para qué quiero yo a una limpiadora?». La pregunta sonó aburrida, casi educada. Aurelio suspiró con la satisfacción de quien lleva mucho tiempo esperando este momento preciso. «Para nada», contestó. «El punto no es que te sirva. El punto es que ella te quiera a ti. No que se acueste por dinero o por miedo. Eso no cuenta. Que te crea de verdad. Que se enamore hasta los huesos, que no pueda respirar si no está cerca». Giró el vaso lentamente entre los dedos. «Y cuando ya la tengas completamente tuya, la llevas al registro civil. Vestido caro, toda nuestra gente como testigos, mariachi afuera si quieres». Aurelio hizo una pausa para encender un cigarro y dejó que el silencio trabajara por él. Y en el momento en que el juez le pregunta si acepta, tú eres el que dice que no. En voz alta, delante de todos, le dices que fue un juego desde el principio, que siempre fue un juego, y la mandas de regreso a donde salió. El humo subió entre los dos como una cortina delgada. Rodrigo lo miraba sin pestañear. «¿Cuánto?», murmuró.
3 millones de pesos, respondió Aurelio, y yo me voy a divertir de lo lindo viendo cómo trabajas con esa terca. Rodrigo desplazó la vista hacia la pared de cristal. La mujer del uniforme azul estaba de pie ahora, apoyada en el palo del trapeador. Le daba la espalda. Los hombros no estaban encogidos, los llevaba rectos, con esa postura de quien ha decidido que el dolor no le va a cambiar la columna. Eso lo irritó levemente, como cuando una ecuación tiene una variable que no encaja. En menos de un minuto calculó lo que siempre calculaba: la resistencia probable, el tiempo necesario, el ángulo de entrada. Los 3 millones eran una cantidad sin importancia. Lo que lo movía era otra cosa. La idea de que existiera una voluntad que no cediera le raspaba por dentro como arena fina en el zapato. «Dame 5 meses», sentenció, sacudiendo la ceniza en el cenicero de cristal. «En 5 meses me va a estar pidiendo que me quede». Aurelio palmoteó la mesa con la mano abierta. «Por eso te admiro, Rodrigo. Siempre tan seguro». Tendieron a mano. 2 destinos quedaron pesados y valorados al sonido del cristal contra la madera barnizada. Ninguno de los dos imaginó, en ese momento, qué clase de maquinaria acababan de poner a girar. El turno terminó con el primer gris del amanecer. Carmen salió del edificio y el frío de Guadalajara en marzo le entró por el cuello como agua de cisterna. Se ajustó el pañuelo viejo y caminó deprisa hacia la parada del camión. El trayecto hasta Oblatos tomaba casi 1 hora si no había transbordos, y esa mañana hubo 2. Se acomodó junto a la ventanilla y apoyó la frente contra el vidrio frío. Las luces de la ciudad pasaban como destellos anaranjados en la oscuridad del antes del día. No pensó en nada concreto. Pensar gastaba energía, y la energía era un recurso que no sobraba. La vecindad donde rentaba su cuarto quedaba en una calle corta de Oblatos, entre una tortillería que olía a masa quemada desde las 5 de la mañana y un taller mecánico con la reja siempre a medio cerrar. El cuarto tenía lo necesario, y nada más. Cama individual, mesa de madera con 2 cajones, silla de plástico y una ventana que daba al pasillo interior. El baño era compartido. La calefacción era la cobija doblada en 4 que Carmen había comprado en el tianguis de San Juan de Dios el primer mes de regreso a la ciudad. Sus vecinos dormían todavía. Giró la llave con cuidado, empujó la puerta sin hacer ruido y encendió el foco de la mesita de noche. No se quitó la chamarra. Fue directo al cajón superior y sacó una fotografía en marco de madera simple. En la imagen aparecía una mujer de cara redonda y ojos claros, con una sonrisa que parecía no costarle ningún trabajo. Consuelo Salazar, 35 años, frente a un salón de primaria en la escuela Benito Juárez. La misma escuela donde Carmen aprendió a leer y a sumar, y donde supo por primera vez que el mundo tenía reglas que valía la pena respetar. Se sentó en la orilla de la cama y sostuvo el marco. Los dedos enrojecidos por el químico rozaron el vidrio. «Perdóname, mamá», susurró en la oscuridad. La voz se partió a mitad. «Perdóname». Se quedó así, con la fotografía apretada contra el pecho, sin encender nada más, escuchando el goteo del lavabo del baño compartido en el pasillo y el lejano paso de un camión de carga por la calle. Ese goteo era lo más parecido a un reloj que tenía ese cuarto. Antes de recostarse buscó con los dedos el medallón que llevaba colgado al cuello. La Virgen de Zapopan, pequeña, de metal oscurecido por los años, con la cadenita soldada en 2 puntos distintos porque se había roto otras tantas veces y nunca hubo dinero para reemplazarla. Era el único objeto que guardaba de su madre. Consuelo la había llevado durante 40 años. Se la quitó del cuello la tarde antes de morir, cuando el médico del IMSS ya no prometía nada, y la cama de hospital olía a plástico y a tiempo que corre en la dirección equivocada. Y la puso en el fondo del sobre donde guardaba los papeles importantes. Carmen la encontró mucho después, cuando por fin pudo regresar a Guadalajara, porque entre la muerte de Consuelo y ese regreso, había 3 años que Carmen no podía comprimir en palabras sin que el pecho se le cerrara. Todo había empezado con una firma. Su jefe de área, hombre de voz amable y sonrisa de primer día de clases, le puso sobre el escritorio una carpeta azul. «Son transferencias de cierre de trimestre», explicó con naturalidad. «Un trámite rutinario entre empresas del corporativo. Fírmame aquí y aquí». Ella tenía 25 años, llevaba 8 meses en el puesto y creía que la confianza se ganaba siendo responsable. Firmó 4 páginas. «Gracias, Carmencita, eres muy eficiente», añadió él, y recogió la carpeta sin mirarla más. Un mes después, entraron los agentes de la fiscalía por la puerta principal de la constructora.
La investigación había rastreado el movimiento de varios millones de pesos hacia empresas en Belice que no existían para ningún propósito que no fuera recibir ese dinero y hacerlo desaparecer. Las firmas en todos los documentos eran de Carmen Salazar. La dirección del corporativo declaró que no sabían nada. El juicio fue breve y sin mucho ruido. Antecedentes limpios, pero prueba documental aplastante. 3 años de sentencia. La sala del juzgado federal olía a papel húmedo y a ventiladores que llevaban décadas trabajando sin que nadie los agradeciera. Consuelo Salazar supo el veredicto por teléfono, sentada en la cocina de su casa en San Andresito, con el auricular apoyado contra la oreja y los ojos fijos en el mantel de cuadritos que había comprado en el Mercado Corona hacía 20 años. Esa misma noche la llevaron al hospital civil como un infarto al miocardio. Los médicos de urgencias trabajaron 2 horas. No alcanzó. A Carmen no la dejaron salir para el entierro. Se recostó en el colchón con la chamarra todavía puesta. Hacía frío, pero no era el frío del cuarto lo que la mantenía rígida. Era esa sensación persistente, la que no la soltaba ni en sueños, de que en el mundo había personas que nunca iban a pagar por nada, mientras a otras se les cobraba hasta lo último que tenían. El medallón le marcaba la palma con su pequeño surco de metal ennegrecido. Afuera, en el pasillo de la vecindad, una llave mal cerrada dejaba caer una gota cada 2 segundos sobre el concreto húmedo. No sabía todavía que a 3/4 de hora de distancia, en el piso 40 de la Torre Castillo, mientras ella avanzaba hacia el camión con los pies mojados y el silencio apretado en la garganta, 2 hombres habían sellado una apuesta sobre su vida con un apretón de mano y una palmada en la mesa barnizada. No lo sabía, pero también es verdad lo que dicen las viejas en los barrios de Guadalajara, que el fuego que te quema 2 veces te enseña a reconocer el calor antes de verlo. Y Carmen Salazar, sin saberlo todavía, llevaba 3 años aprendiendo exactamente eso. 4 días después del incidente con el cubo, Carmen estaba recogiendo el material de limpieza al final del turno, cuando los pasos pesados de Leobardo resonaron en el pasillo. El encargado caminaba diferente cuando traía malas noticias, más despacio, con esa cadencia de quien saborea el momento antes de soltar el golpe. Carmen lo reconoció antes de verlo. Giró la llave de la bodega y esperó con el asa de la cubeta apretada entre las manos. Salazar. La voz de Leobardo era áspera como lija mojada. En el despacho 402 le falta la cartera al arrendatario, con bastante efectivo adentro. La única que estuvo ahí anoche eras tú. Sus ojillos recorrieron el cuerpo de Carmen de arriba abajo, como si ya estuviera calculando el tiempo del trámite. Nos vamos a revisar tu casillero. Estiró la mano y le aferró el hombro con los dedos. El miedo subió desde el estómago hasta la garganta en medio segundo. No era el miedo de quien no sabe lo que le espera, sino el de quien lo sabe demasiado bien. Los mismos dedos, las mismas palabras, el mismo olor a autoridad barata. Pensar. Primero pensar. El pasillo olía a detergente y a ventilación de aire acondicionado, y afuera el cielo de Guadalajara empezaba a ponerse del color del polvo antes del amanecer. ¡Suéltela! La voz llegó desde el extremo del corredor. Tranquila y muy fría. Leobardo se paralizó. Sus dedos se abrieron solos, como si el músculo hubiera recibido una orden que el cerebro todavía no había procesado. Rodrigo Castillo avanzaba hacia ellos con las manos en los bolsillos del saco. No tenía prisa. Los hombres como él nunca la tienen cuando ya ganaron. Leobardo intentó articular algo sobre protocolos de seguridad y cámaras averiadas, pero las palabras le salían tropezadas. Rodrigo lo dejó hablar medio minuto y luego le señaló el fondo del pasillo con un gesto mínimo. «Recoge tus cosas. Tienes 10 minutos para dejar el edificio». No levantó la voz en ningún momento. Eso era lo más temible, que no lo necesitara. Leobardo se fue cabizbajo, con el único ruido de sus suelas alejándose hasta desaparecer en el hueco del elevador. Rodrigo se volvió hacia Carmen y la miró de una manera que ella no supo leer de inmediato. No era la mirada del jefe evaluando a una empleada ni la del hombre calculando a una mujer. Era algo intermedio y más difícil de nombrar. «Ven», exhaló con la brevedad de quien no necesita ornamentos. La oficina personal olía a cuero, a café de buena cafetera y a madera barnizada. Por el ventanal del fondo, Guadalajara empezaba a despertar con sus primeras luces rosadas sobre el Cerro del Cuatro. Rodrigo puso una taza de té sobre la mesa y señaló la silla frente a él. Carmen se quedó de pie. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella. La voz le salió más seca de lo que pretendía, pero no había manera de suavizarla sin mentir. Rodrigo se apoyó en el borde del escritorio y cruzó los brazos. «Defender a alguien a quien acusan sin pruebas es lo que hace cualquier persona decente, Carmen.
Usted no es cualquier persona, respondió ella, y el queso gratis solo existe en las ratoneras. Rodrigo parpadeó, apenas sorprendido. Ella continuó, sé cómo me mira la gente de este edificio cuando leen mi expediente. Usted no es diferente por haber actuado diferente esta mañana. No necesito que nadie me salve. Rodrigo le estudió un momento largo. Luego esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, pero no del todo. El té se va a enfriar, murmuró al final. Carmen recogió su bolsa, dejó escapar un gracias sin convicción y salió sin mirar atrás. En el pasillo oyó el leve sonido de la taza siendo colocada sobre la mesa. Nadie le había respondido así en mucho tiempo. Quizás nunca. Durante la semana siguiente, Carmen salió cada mañana por las puertas de cristal de la torre y encontró el mismo coche oscuro junto a la banqueta. Rodrigo esperaba apoyado en la portezuela con un termo en las manos y el saco quitado, solo el chaleco encima de la camisa y los puños doblados. La primera mañana ella pasó de largo, la segunda también. La tercera llovía de ese modo insistente que tiene la lluvia en Guadalajara cuando decide quedarse. Y Carmen llevaba la chamarra delgada que ya no retenía el calor desde hacía 2 temporadas. Subió sin decir nada. Rodrigo tampoco habló. Puso la música a volumen bajo y condujo hacia Oblatos. Así empezaron los trayectos. No había preguntas ni anécdotas de negocios ni nombres de restaurantes, solo el tráfico de la calzada Independencia y la música a volumen de fondo. Carmen, que llevaba meses sin que nadie la escuchara de verdad, fue cediendo terreno sin darse cuenta, como la arena bajo el agua cuando la corriente es constante y no hace ruido. Una mañana, parados en el semáforo del cruce con Alcalde, Rodrigo preguntó si le gustaba más el chocolate de agua o el de leche. Era una pregunta tan doméstica, tan fuera de todo lo demás, que Carmen se rió antes de poder evitarlo. Una risa corta y todavía desconfiada, pero risa al fin. «De agua», contestó. «Mi mamá lo preparaba de madrugada cuando no podía dormir». Se oía el molinillo desde mi cuarto y ya sabía que ella estaba en la cocina. Rodrigo asintió sin comentar nada. El semáforo cambió y siguieron. En ese trayecto Carmen habló de Consuelo por primera vez. No de la muerte ni del hospital. Habló de las cosas pequeñas. El olor a jabón de lavanda de sus blusas, la manera que tenía de subrayar los libros con lápiz del número 2 aunque fueran suyos, el hábito de guardar los papeles importantes en sobres de Manila ordenados por fecha. Rodrigo escuchaba con las manos en el volante y la vista en el camino, sin interrumpir, sin ofrecer consuelo barato. Eso era lo que más la descolocaba, que supiera cuándo callarse. El sábado siguiente, Rodrigo la llamó a mediodía y le pidió que bajara. Llegaron a Andares. Los escaparates eran altos y limpios, y la gente que entraba llevaba bolsas de marcas que Carmen conocía de nombre, pero nunca de precio. Se detuvo en la banqueta. «Yo ahí no entro. Mire cómo vengo vestida». Rodrigo ni siquiera giró la cabeza hacia su ropa. «Entras conmigo», contestó. «Y si alguien dice algo, se va a arrepentir». Caminó hacia las puertas y confió en que ella lo seguiría. Carmen lo siguió, aunque habría preferido no admitirlo. Adentro, el aire olía a flores blancas, madera fría y algo que podría llamarse tranquilidad de los que nunca necesitan apurarse. La vendedora que se acercó primero tenía el cabello oscuro perfectamente arreglado y la sonrisa de quien la aprendió en un manual. La sonrisa le duró lo que tardó en ver la chamarra de Carmen. «Buen día», soltó con un tono que era hielo con perfume, y luego, sin molestarse en suavizarlo. «Señorita, el perchero que está detrás de usted es de cera italiana». Si no va a llevar nada, mejor se aparta un poco, ¿verdad? El calor del bochorno le subió a Carmen por el cuello de inmediato. Rodrigo dio un paso adelante y quedó entre las dos mujeres. Sacó una tarjeta negra del bolsillo interior del saco y la puso sobre la vitrina de cristal. «Llama a tu gerente», masculló en voz muy baja. «Y mientras tanto prepara todo lo que hay en ese perchero y en el de junto». La vendedora abrió la boca. «Perla», añadió Rodrigo leyendo el gafete. «Tienes 5 minutos antes de que haga una llamada que te va a arruinar la semana. El dueño de esta tienda me debe 2 favores grandes». La mujer palideció de esa manera específica de quien entiende que acaba de cometer un error sin reversa. Desapareció por una puerta lateral. La otra vendedora, que había observado todo desde distancia prudente, se acercó de inmediato con la sonrisa completamente reconfigurada. «Por favor, pasen a la sala privada». Las siguientes 2 horas transcurrieron en un mundo aparte. Le trajeron vestidos de lana fina, blusas de seda con peso real, un abrigo de cachemir tan suave que parecía que la tela respiraba. Vino un estilista que deshizo el nudo apretado de su pelo y lo trabajó con las manos antes de usar ningún instrumento.
La sala olía a madera clara y a café recién hecho que nadie tocaba. Carmen se dejaba hacer con esa mezcla de extrañeza y rendición de quien recibe algo que no sabía que necesitaba. Cuando salió de la probadora y se vio en el espejo de cuerpo entero, se detuvo. La mujer del espejo tenía su misma cara, pero los ojos de esa cara brillaban de un modo que no reconocía como propio. El vestido era verde profundo y le daba a la piel una calidez que nunca se había visto. Encima, un abrigo de cachemir color arena, ligero como si no pesara nada. Rodrigo estaba sentado en un sillón con el teléfono en la mano. La vio. Soltó el teléfono. La miró de esa manera en que los hombres miran cuando ya no están calculando nada sino simplemente viendo. Te dije que solo necesitaba soltar una armadura que no era tuya. Exhaló, con una voz que sonaba más verdadera que las otras veces. Carmen no respondió. Miraba su propio reflejo con cautela, como si la imagen pudiera desaparecer con un movimiento en falso. Por primera vez en 3 años, la persona del espejo no le daba miedo. Al día siguiente, domingo por la mañana, Carmen tomó el camión al panteón de Mezquitán. Llevaba el abrigo nuevo porque era el abrigo bueno que tenía y hacía frío, y el cementerio no pedía ningún código de vestimenta. Las avenidas de cipreses proyectaban sombra incluso en invierno, y el olor de tierra húmeda mezclado con el incienso de las tumbas cercanas formaba esa mezcla que Carmen asociaba desde niña con los días de Todos Santos. Encontró la tumba de Consuelo en la sección 3, junto a un fresno viejo que había perdido casi toda la hoja. Limpió las hojas secas del borde de la losa y puso un ramo de gladiolas rojas contra la base. Se sentó en el banco de piedra y cruzó las manos sobre las rodillas. Las manos todavía tenían la aspereza del trabajo nocturno, aunque el cachemir las cubría. «Hola, mamá». La voz le salió quieta, sin el peso de antes. Le contó de los trayectos en coche y del chocolate de agua y del espejo del boutique. No le dio nombre a Rodrigo todavía, porque ponerle nombre a las cosas las vuelve reales, y las cosas reales pueden desaparecer. «O eso parece, mamá», añadió con la honestidad de quien no quiere engañarse del todo. «Todavía no sé». El viento movió las copas de los cipreses con un sonido suave y constante. En el cielo de Guadalajara no había una sola nube esa mañana. 3 semanas después, Rodrigo la invitó a su casa en Tlajomulco de Zúñiga para el fin de semana. Carmen aceptó sin mucho análisis, y esa falta de análisis era la señal más clara de que su guardia había bajado más de lo que reconocía. La casa era grande y silenciosa, con ventanales que daban a un jardín de grava y una chimenea de piedra volcánica en la sala. Rodrigo encendió el fuego y sirvió 2 copas de vino tinto. Se sentaron en el tapete frente a las llamas. El calor llegaba en oleadas lentas, y afuera el frío de noviembre hacía que el jardín se viera como una fotografía quieta. La madera crepitaba. Olía a encino quemado y a tierra húmeda que entraba por la ventana entreabierta. «¿En qué piensas?», preguntó Rodrigo. La pregunta sonó genuina, y eso era lo más desconcertante. «Pienso que tengo miedo de que esto no sea real», contestó Carmen sin volverse. Era la frase más honesta que había pronunciado en meses, y la honestidad siempre da un poco de vértigo. Rodrigo se movió levemente y le puso una mano en el hombro sin urgencia. «Nadie te va a quitar esto». «Ya no». Carmen no respondió nada, pero tampoco se apartó. Esa noche, ella entregó algo que había guardado con más cuidado que cualquier objeto material: la confianza. No hubo palabras grandes ni gestos dramáticos. Fue simplemente el momento en que el cansancio de estar sola fue más pesado que el miedo de equivocarse, y esa balanza se inclinó sin aviso, como siempre se inclinan las cosas que llevamos demasiado tiempo sosteniendo. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes que él. La luz entraba por las rendijas de las persianas en franjas doradas. Se quedó un momento mirando el techo blanco, escuchando la respiración pareja de Rodrigo y el canto de algún pájaro en el jardín. Había en ese cuarto una quietud que no recordaba. Se levantó sin hacer ruido y empezó a ordenar de manera instintiva. Dobló la cobija, acomodó la almohada, recogió la gabardina beige de Rodrigo que él le había pedido la tarde anterior que llevara al sastre. La dobló para colocarla sobre el asiento de la silla y sintió algo. Un bulto pequeño y rígido en el forro interior, del lado izquierdo. Palpó el área con los dedos. La tela estaba cosida encima con una puntada diferente, más gruesa que el resto, como si alguien hubiera abierto esa sección y vuelto a cerrarla con cuidado. Carmen miró hacia la puerta del cuarto, cerrada, con la llave puesta del lado de adentro. Rodrigo seguía dormido. En el cajón de la cocina encontró unas tijeras de punta fina. Las llevó al baño de visitas, cerró el pestillo y puso la gabardina sobre el lavabo. Con mucho cuidado cortó los puntos que sellaban el forro. 4, 5,
6 puntadas gruesas que se dieron una por una como un sonido pequeño como de papel rompiéndose. Metió 2 dedos en la abertura y encontró algo plano y doblado, sujeto con un clip metálico oxidado. Era una carta, escrita a mano, en papel blanco normal, con tinta azul algo desleída. Tenía fecha de 3 años y 2 meses atrás. La letra era apretada y hacia la derecha, la de alguien que escribe deprisa cuando quiere terminar de escribir algo que preferiría no escribir. Arriba, sin encabezado formal, solo un nombre: Rodrigo. Carmen leyó 2 veces, porque la primera vez el cerebro se niega a procesar ciertas cosas y hay que obligarlo. En la carta, Aurelio Nieto le informaba a Rodrigo que el asunto de los fondos había quedado limpio, que la revisión contable no encontraría nada porque los documentos internos estaban bien cubiertos, y que la firma de la chica del área contable servía perfectamente para cualquier pregunta que llegara de la fiscalía. Usaba la palabra chica, no nombre, no persona, solo chica, como si la palabra ahorrara el trabajo de imaginar una cara. La última línea decía: quédate tranquilo, nadie va a buscar más allá de lo que ella ya firmó. Se quedó de pie junto al lavabo con la carta en la mano y el clip oxidado sobre el mármol. El espejo le devolvía una imagen que no era capaz de procesar. Una mujer en ropa de dormir prestada, con el pelo suelto y la cara sin color, sosteniendo el papel que explicaba por qué su madre había muerto sola en una cama de hospital, mientras ella cumplía sentencia en Puente Grande. Era tan perfectamente cruel que el cuerpo tardó varios segundos en reaccionar. Las rodillas se dieron primero. Se fue hacia abajo por la pared hasta quedar sentada en el suelo de azulejo frío. Se mordió el dorso de la mano para no hacer ningún sonido. El llanto llegó sin aviso, de esos que no tienen nada de elegante, solo el ruido sordo de alguien que está roto por dentro y ya no puede apretarlo. Rodrigo había sabido desde antes del juicio, lo sabía y había guardado silencio. Y después de guardarlo 3 años, ese mismo hombre la había llevado a su casa, le había servido vino y le había dicho que nadie le quitaría nada. La rabia llegó después del llanto y fue más fría, como el agua de un río que tardó mucho en crecer, sin ruido, con todo el peso del tiempo acumulado. Carmen se puso de pie, dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo del pantalón de pijama. Abrió el grifo del lavabo hasta el tope en frío y metió las manos bajo el chorro. El agua le quemó la piel con su frío directo y fue apagando el temblor de los dedos de a poco. Se llenó las palmas y se echó el agua en la cara. Una vez, otra, una más. Se miró en el espejo. Le devolvieron una mirada a unos ojos que habían cambiado en los últimos 10 minutos. No había pánico en ellos ni derrumbe. Había algo más frío y más permanente. La claridad de quien acaba de entender exactamente dónde está parada y decide que ese suelo le sirve para pararse mejor que nunca. Ensayó una respiración larga. Luego ensayó una sonrisa. Los músculos de la cara obedecieron sin problema. Se acomodó el pelo con los dedos, abrió el pestillo del baño con la misma calma con que abriría cualquier puerta cualquier mañana normal y salió al corredor. Rodrigo estaba de pie en la cocina con una cafetera en la mano y el pelo revuelto del sueño. La vio aparecer y sonrió de esa manera que hasta 20 minutos atrás todavía le movía algo por dentro. «Buenos días, pensé que seguías dormida». Carmen abrió el refrigerador con la misma naturalidad de siempre, sacó los huevos, buscó el aceite. «Me desperté con hambre», respondió sin girar la cabeza. «¿Tienes sartén grande?» Rodrigo señaló un cajón con la cafetera. «Está todo ahí. Eres libre de revisar». La observó moverse por su cocina como si siempre hubiera estado ahí. No vio nada diferente en ella. Tampoco sabía todavía que la mujer que buscaba el aceite en sus cajones ya no era la misma que había cerrado los ojos junto a él la noche anterior. La que había sobrevivido 3 años aprendiendo a aguantar, acababa de descubrir algo completamente distinto, que aguantar ya no era suficiente. La semana que siguió al hallazgo de la carta fue la más exigente de la vida de Carmen Salazar, no porque le tocara hacer nada difícil en apariencia, sino por exactamente lo contrario. Tenía que hacer todo con la misma naturalidad de siempre, en el mismo tono de voz, con la misma expresión de quien no guarda ningún secreto en el bolsillo del pantalón de pijama. Fue esa semana cuando descubrió que la mentira sostenida no duele en la boca, sino en la parte del cuerpo donde uno guardaba la esperanza. Preparó el desayuno 2 mañanas más en la casa de Tlajomulco. La primera vez quemó el café sin querer, porque su cabeza estaba en otro lugar, y la cafetera de émbolo necesitaba más atención de la que ella le dio. Rodrigo entró a la cocina, vio la taza humosa,
y se rió de esa manera que tienen los hombres cuando algo los sorprende gratamente. «Primera vez que veo a alguien quemar café de émbolo», murmuró, y sirvió el mismo agua del hervidor para intentarlo de nuevo. Carmen se rió con él. La risa le salió perfectamente natural. Eso la asustó más que cualquier otra cosa. Tocaba el medallón de la Virgen de Zapopan con los dedos cada vez que necesitaba acomodarse por dentro. Era un gesto tan pequeño que Rodrigo nunca lo notó. O si lo notó, nunca preguntó. La cadenita soldada le dejaba una marca fina en la palma, y esa sensación de metal frío la devolvía al cuarto de Eulatos, al goteo de lavabo, a la fotografía de Consuelo sobre el colchón. La traía de regreso a quién era y qué estaba haciendo, y por qué. El medallón era la única brújula que no mentía. Los días que siguieron transcurrieron con esa apariencia engañosa de normalidad que tienen ciertas trampas bien construidas. Rodrigo la llamaba por las mañanas, le traía flores sin aspavientos, gardenias compradas en el mercado de San Juan de Dios, no en florerías de aparador. La llevó un domingo a Tlaquepaque, el pueblo artesanal del sur de la ciudad, donde los puestos de talavera y los talleres de vidrio soplado olían a barro fresco y a barniz de madera. Caminaron por la calle Independencia sin prisa, comieron birria en una fonda de mesas de plástico, y Rodrigo pagó con billetes sin sacar tarjeta como si fuera lo más natural del mundo. Fue en Tlaquepaque donde Carmen tuvo su momento de debilidad más peligroso. Pasaron frente a una vitrina de juguetes de madera pintada, y ella se detuvo sin pensarlo. Había un trompo rojo y amarillo, igual al que su madre guardaba en una caja de zapatos encima del ropero. «Mi mamá decía que ese trompo era lo único que no vendió en los años malos», contó Carmen. «Siempre encontraba algo que vender cuando necesitaba dinero para los útiles escolares, pero ese trompo nunca lo tocó». Rodrigo guardó silencio varios segundos. Luego entró a la tienda y salió con el trompo envuelto en papel de China. Lo puso en sus manos, sin comentarios. El trompo pesaba poco y olía a pintura nueva, y por un momento tan breve que casi no existió, algo en ella quiso creer que estaba equivocada respecto a él. La carta estaba doblada en 4 en el bolsillo interior de su abrigo. La había llevado consigo todos esos días, como quien lleva un antídoto, para el caso de que el veneno volviera a actuar. Apretó el trompo en la mano y recordó la última línea escrita a tinta azul. La palabra chica. El frío regresó a su lugar habitual, detrás del esternón, y todo volvió a estar claro. 3 días después, un miércoles por la tarde, Carmen le comunicó a Rodrigo que tenía una cita con el dentista. Era la primera mentira que le decía directamente, y le eligió porque los dentistas son el tipo de excusa que nadie verifica ni acompaña. Tomó el camión hasta el centro histórico y caminó por la calle Hidalgo hasta el edificio donde la Fiscalía General tenía sus oficinas en Guadalajara. La fachada era sobria y sin carteles vistosos, el tipo de lugar diseñado para no llamar la atención desde afuera. Se detuvo en la banqueta de enfrente y esperó. Las jacarandas de la calle estaban en plena floración. Esas explosiones de color violeta que Guadalajara produce en marzo con una generosidad casi obscena. El olor era dulce y un poco cargado, como siempre que hay demasiadas flores en el mismo lugar. Carmen lo ignoró. Tenía los ojos fijos en la puerta del edificio. Esperó 40 minutos antes de que la puerta se abriera y saliera el hombre que buscaba. Salvador Bravo tenía 50 y tantos años, el pelo gris cortado muy corto, y cargaba una carpeta de cuero bajo el brazo con el gesto de alguien que nunca termina de dejar el trabajo en la oficina. Sacó un cigarro del bolsillo de la chamarra y lo encendió en el primer escalón, mirando la calle sin ver nada en particular. Carmen lo recordaba del juicio de 3 años atrás. Era el agente que había intentado hacer preguntas que nadie quería responder, el que miraba los documentos con la expresión de quien sabe que le están ocultando algo. Cruzó la calle. Bravo la vio venir cuando le faltaban 3 metros. La miró con la concentración de quien reconoce una cara pero no recuerda el contexto. Carmen habló primero. «Usted llevó mi caso hace 3 años. Carmen Salazar. Transferencias a Belice, constructora del corporativo Castillo». Bravo exhaló el humo despacio, y sus ojos recorrieron el rostro de ella sin prisa, con esa calma de quien ha aprendido a distinguir entre los que vienen a pedir y los que vienen a dar. «Me acuerdo», respondió. «¿Qué hace aquí?» Carmen abrió el bolso y sacó la carta doblada en 4, sujeta con el clip oxidado. La puso en la mano de él sin más explicación. Bravo la leyó 2 veces. La segunda vez sus mandíbulas se apretaron levemente. No era un hombre que dejara ver mucho, pero eso sí se le notó. «¿De dónde salió esto?», preguntó. «Del forro de una gabardina», contestó Carmen. «La de Rodrigo Castillo. Me pidió que la llevara al sastre». Bravo dobló la carta con el mismo cuidado con que ella la había guardado y la devolvió. «Necesito que venga conmigo», masculló,
mirando la calle hacia ambos lados. Aquí no es el lugar. Se sentaron en un restaurante de menú del mediodía a 2 cuadras, en una mesa del fondo junto a la pared. Olía a consomé de res y a tortillas de maíz recién hechas. Bravo escuchó todo lo que Carmen tenía que decir sin interrumpirla. La apuesta de 3 millones, el plan de llevarla al registro civil para humillarla en público, los meses de seducción calculada. Cuando ella terminó, él se recargó en el respaldo y entrelazó los dedos sobre la mesa. La carta prueba que Nieto organizó el desvío y que Castillo sabía, respondió Bravo. Pero sola no alcanza. Una carta manuscrita puede atacarse en juicio. Necesitamos los archivos digitales del corporativo. Carmen escuchó la explicación completa. Los estados financieros internos, los contratos con las empresas en Belice, las instrucciones de transferencia. Eso sí era irrefutable porque tenía rastro en los servidores. «Si los consigo, ¿hay caso?», preguntó. «Hay caso», afirmó Bravo, «pero hay algo más». Giró el vaso de agua entre los dedos. Aurelio Nieto lleva meses fuera del país. El único evento por el que volvería de Belice en persona es algo muy importante para Castillo. Algo como una boda, por ejemplo. Ella entendió antes de que él terminara la frase. Bravo la miró a los ojos con una franqueza sin adornos. «Necesito que llegue al registro civil. Si usted llega al altar y los dos están ahí juntos, puedo tenerlos arrestados en el mismo momento con los mismos cargos. Los juzgados en Belice pueden emitir las órdenes de embargo sobre las cuentas internacionales de Nieto antes de que siquiera sepan que estamos actuando». Hizo una pausa. «¿Puede usted seguir representando ese papel un mes más?». Afuera, por la ventana del restaurante, las jacarandas seguían soltando pétalos sobre la banqueta con indiferencia absoluta. Carmen pensó en la carta en su bolso, pensó en el clip oxidado, pensó en el mantel de cuadritos de la cocina de su madre y en el teléfono que nadie contestó a tiempo. «Consígame la memoria USB», respondió. «Yo me encargo del resto». Bravo sacó de su chamarra un dispositivo del tamaño de un pulgar, negro y sin marca visible. Lo deslizó hacia ella sobre el mantel de papel del restaurante. Tiene un programa de extracción automática. La conecta al equipo de Castillo, abre el único archivo que aparece y espera que la barra llegue al 100%. Nada más. Sus ojos no la soltaron. «¿Entendido?», Carmen asintió y guardó la memoria en el fondo del bolso, debajo del trompo de madera roja que todavía olía a pintura nueva. Antes de salir del restaurante, Bravo se quedó con los ojos fijos en el mantel de papel un momento. Tenía algo en la expresión que Carmen no supo nombrar del todo hasta que él habló. «Perdí a mi esposa hace 4 años». Soltó en un tono que no pedía respuesta. «Cáncer. Tardé 2 años en entender que el trabajo no llena ese tipo de hueco, aunque lo intentes. Le cuento eso porque quiero que sepa que lo que usted está haciendo no es poco. Hay mucha gente que en su lugar ya se habría quebrado». Carmen lo miró. Bravo era el tipo de hombre que no decía estas cosas con facilidad, y eso hacía que valieran más. «No me he rendido todavía», respondió ella en voz baja. «Todavía no». Caminaron juntos hasta la esquina, donde él tomó hacia las oficinas y ella hacia la parada del camión. Antes de separarse, Bravo se detuvo. «Una cosa más», añadió sin volverse del todo. «Si en algún momento siente que el riesgo es demasiado, si siente que Castillo sospecha algo, me llama al número que le voy a pasar y salimos del plan. Prefiero un caso incompleto a que algo le pase». Le extendió un papel doblado con un número escrito a mano. Carmen lo guardó junto a la memoria USB en el fondo del bolso. Mientras caminaba hacia la parada, el número le pareció la única promesa honesta que alguien le había hecho en meses. La oportunidad llegó 9 días después. Rodrigo salió a primera hora de un martes hacia una reunión que, según le dijo a ella, se extendería hasta la noche. Carmen esperó a que el coche desapareciera al fondo de la calle privada de Tlajomulco. Contó hasta 20 para estar segura y subió al estudio. La puerta no tenía llave. El escritorio de madera oscura olía a cera y a papel impreso. El portátil estaba cerrado sobre el centro, con el cargador conectado. Lo abrió. La pantalla pidió contraseña. Carmen tecleó la combinación que había visto usar a Rodrigo la primera semana de trayectos. El nombre de su madre seguido del año de nacimiento, 4 letras y 4 números. La pantalla se desbloqueó con un clic suave. Sacó la memoria del bolso y la conectó al puerto lateral. Un icono apareció en el escritorio del equipo. Lo abrió. La barra de progreso empezó a avanzar sobre fondo negro. 10%, 25%. El ventilador del portátil hizo un sonido más alto de lo habitual y ella se tensó. 40%. Desde el piso de abajo llegó el sonido de la llave en la cerradura principal. Carmen se paralizó.
Rodrigo había dicho que la reunión duraba hasta la noche. Los pasos ya resonaban en el pasillo de la planta baja. Directos. 55%. Los pasos subían la escalera. 60. Se le secó la boca de golpe. Miró la puerta del estudio. Entreabierta. Miró la pantalla. 70%. No podía extraer la memoria. Si lo hacía, el programa se corrompía. Tenía que ganar tiempo. 75. ¿Carmen? La voz llegó desde el descansillo. 80. Ella se alejó del escritorio en 3 pasos. Fue hacia el sillón del rincón. Tomó del librero el primer volumen que alcanzó y lo abrió en cualquier página. 85. Aquí, respondió, con la voz calmada como agua en reposo. Se me olvidó una cosa. Rodrigo apareció en el marco de la puerta con la corbata aflojada y cara de reunión cancelada. Miró el estudio, miró a Carmen en el sillón y luego miró el escritorio. 92%. La pantalla del portátil le daba la espalda. ¿Qué lees?, preguntó. Un libro tuyo, contestó Carmen mostrándole la portada sin levantarse. Espero que no te moleste. Rodrigo se apoyó en el marco y se quitó la corbata con un jalón. 97. ¿Tienes hambre? ¿Puedo pedir algo? Carmen lo miraba a los ojos con la misma facilidad de siempre. 99. Lo que tú quieras. Yo aquí estoy. Rodrigo asintió. Dio la vuelta y bajó la escalera. Carmen contó 4 pasos hacia abajo, se levantó del sillón en silencio, cruzó el estudio y miró la pantalla. 100%. Completado. Extrajo la memoria, cerró el programa, cerró la tapa del portátil y volvió al sillón en menos de 10 segundos. Se recostó contra el respaldo. El corazón le golpeaba tan fuerte que lo sentía en las muñecas. Desde abajo llegaba el sonido de Rodrigo abriendo el refrigerador, el murmullo del teléfono mientras pedía comida. Todo tan doméstico y tan quieto que resultaba casi imposible creer que algo estaba terminándose en ese momento. Una semana después, Rodrigo la invitó a cenar al restaurante del último piso del Hotel Hilton de Guadalajara. La ciudad desde ahí era otra cosa. Una extensión de luces ordenadas que no guardaba ninguna de las asperezas que Carmen conocía de a pie. La catedral encendida de noche se veía desde las mesas de la terraza con una nitidez que la hacía parecer de utilería. Rodrigo había estado callado durante la primera mitad de la cena, y ese silencio, Carmen sí supo leerlo. Era el silencio de quien está a punto de decir algo que no puede desdecir. Dejó los cubiertos sobre el plato, metió la mano al saco interior y puso sobre el mantel blanco una caja de terciopelo azul marino. La abrió él mismo. Adentro brillaba un anillo con una piedra que capturaba la luz de las velas y la dispersaba en reflejos fríos. «Quiero que te cases conmigo», expresó en voz baja. No era una pregunta. Era la declaración de alguien que lleva tiempo calculando el momento y está seguro de haberlo elegido bien. Carmen miró el anillo, luego miró a Rodrigo. Por un instante tan breve que no merecía ese nombre, pensó en la posibilidad de que todo hubiera sido distinto, de que la carta no existiera, de que ese hombre fuera lo que había fingido ser. El instante pasó. Llevó las manos a la cara. Los hombros empezaron a temblar. Las lágrimas llegaron deprisa. Y Rodrigo las interpretó de la única manera en que podía interpretarlas, como la rendición definitiva de una mujer que por fin creyó merecer algo bueno. Pero Carmen lloraba de otra cosa. Lloraba porque había pasado 2 meses dentro de una mentira tan perfecta que a veces ya no sabía cuál era cuál. Lloraba porque su madre no iba a ver el final de esto. Bajó las manos. La cara húmeda y los ojos enrojecidos eran lo más auténtico que le había mostrado a Rodrigo en semanas. «Sí», exhaló con voz rota. «Sí, acepto». Rodrigo tomó su mano y le deslizó el anillo en el dedo. La piedra era fría y pesaba más de lo que ella esperaba. Él la miraba con una expresión que Carmen ya no intentaba descifrar. Afuera, sobre los tejados de Guadalajara, la catedral resplandecía con su luz de siempre, indiferente y exacta, como si los edificios viejos hubieran aprendido a no sorprenderse de nada. Carmen cerró los dedos sobre el anillo. El metal estaba frío, y la piedra captaba los reflejos de las velas con esa indiferencia de las cosas hermosas que no saben lo que significan. En el bolso, al fondo, debajo del trompo rojo y amarillo que todavía olía a pintura nueva, la memoria USB esperaba. Faltaban 3 semanas para la boda cuando Aurelio Nieto aterrizó en el aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, con el bronceado de quien lleva meses al sol de Belice y la mirada de quien regresa a un territorio que considera suyo. Carmen no lo supo esa misma noche. Lo supo al día siguiente, cuando fue al edificio de la Torre Castillo a llevarle a Rodrigo una carpeta que él había olvidado en la casa de Tlajomulco. El conserje de planta baja la reconoció y la dejó subir sin llamar.
Era parte de la nueva normalidad. El ascensor la dejó en el piso 36, el que ocupaban las oficinas del corporativo. El pasillo olía al mismo detergente de siempre, a café de máquina y a ventilación artificial. Carmen avanzó con la carpeta bajo el brazo y los ojos en el suelo, con ese paso aprendido de quien sabe cómo moverse en espacios que no son suyos. Escuchó los pasos antes de ver la figura, pasos pesados y seguros, de quien no aparta el camino para nadie. Aurelio Nieto doblaba la esquina del pasillo en ese momento. Se detuvo cuando la vio. La miró de arriba abajo con esa lentitud de tasador que siempre lo caracterizaba, leyendo el abrigo de cachemir, el bolso, el anillo en el dedo de ella. La sonrisa que siguió no era de bienvenida, era de quien reconoce un objeto en el lugar donde no debería estar. «Mira quién apareció por aquí», exhaló, cerrando el espacio entre los dos con un paso adelante. «Nuestra Cenicienta. Veo que Rodrigo no escatima en decorados para su numerito». Carmen dejó que los hombros se le cargaran levemente hacia adentro. Era el gesto exacto que un hombre como Aurelio esperaba ver. «Buenas tardes, licenciado Nieto», respondió con voz pequeña. «Vine a traer unos papeles». Aurelio se acercó hasta quedar demasiado cerca. El perfume que llevaba era caro y excesivo, del tipo que quiere cubrir algo. «Para Rodrigo, claro», contestó, y en su tono había el placer específico del que puede permitirse ser cruel, porque nadie en ese pasillo lo va a detener. «A ver si me explicas algo, chamaca. ¿Tú de verdad crees que esto va en serio? ¿Tú de verdad te imaginas siendo la señora Castillo? Mírate», continuó Aurelio con una lentitud que buscaba el daño máximo. «Por más seda que te pongas, se te nota el origen. La tierra siempre mancha. Rodrigo Castillo no se casa con una chica con prontuario que le limpiaba los pisos hace 4 meses. Nadie de nuestra clase lo hace. Esto va a terminar y te va a doler más de lo que imaginas». Se apartó, acomodándose el saco con un jalón. «Disfruta el anillo mientras puedas». Carmen murmuró algo irreconocible. Se hizo a un lado para dejarlo pasar y bajó los ojos al suelo. Fue una actuación perfecta. Aurelio siguió caminando sin voltear, satisfecho de sí mismo, de esa manera en que se satisfacen los hombres que nunca imaginan que alguien pueda estar jugando en su contra. Cuando sus pasos desaparecieron, Carmen soltó el aire que había estado reteniendo. Las manos no le temblaban, eso ya lo habían aprendido. Por su mejilla no resbaló ninguna lágrima, pero si alguien hubiera prestado atención, habría notado que sus ojos, en ese momento exacto, se parecían mucho a los de alguien que acaba de calcular el tiempo exacto que falta para que algo termine. Llegó a la puerta del despacho de Rodrigo y se detuvo. La secretaria no estaba en su escritorio. La puerta de madera maciza estaba entreabierta. Dejó la carpeta apoyada con cuidado contra el muro y se acercó a la rendija sin hacer ruido. Desde adentro llegaban 2 voces. «Rodrigo, ya basta», decía Aurelio con la voz del que ha esperado su momento. «Lleva semanas raro. La gente empieza a hablar». La respuesta de Rodrigo llegó después de una pausa. «La gente siempre habla. A mí me importa muy poco lo que diga la gente». «Pues debería importarte», insistió Aurelio, y su tono cambió, se volvió más agudo. «Porque lo que están diciendo es que te enamoraste de tu propio juego, que Rodrigo Castillo, el que nos tiene a todos creyendo que es de acero, se ablandó con una muchacha que le limpió los zapatos. ¿Sabes cómo te llaman ya en el club? El coleccionista de causas perdidas». El silencio que siguió fue de los que tienen peso. Carmen lo escuchó completo, sin moverse. Había aprendido que los silencios de Rodrigo eran donde se tomaban las decisiones de verdad, mucho antes de que él abriera la boca. «¿Cuánto falta para la boda?», preguntó Rodrigo al fin, con una voz que no prometía nada bueno. 3 semanas, respondió Aurelio, y en esas 2 palabras había la satisfacción anticipada de quien ya sabe cómo va a terminar la partida. «Entonces en 3 semanas esto se acaba», contestó Rodrigo. La voz sonaba mecánica y muy quieta, como una puerta que se cierra sobre sus propios goznes. «Nadie me va a llamar débil, Aurelio. Termino lo que empecé». Del otro lado llegó la voz satisfecha de Aurelio. «Por eso te admiro, siempre hasta el final». Carmen recogió la carpeta del suelo, la sujetó con las 2 manos y dio la vuelta. Caminó hacia el elevador con el paso parejo de siempre, sin apurarse. En algún lugar entre el esternón y el estómago, algo que todavía guardaba 1 milímetro de duda se apagó con la misma quietud con que se apaga un fósforo que ya quemó todo lo que tenía. Rodrigo había tenido la oportunidad. La había tenido enfrente, clara y sin disfraces, y había elegido no tomarla. Las puertas del elevador se cerraron y vio su propio reflejo en el metal pulido. Una mujer de pie, la espalda recta,
El abrigo sin una sola arruga, la carpeta bajo el brazo. Nada en esa imagen delataba nada. Fue a dejar la carpeta de todas formas. Rodrigo estaba solo cuando entró. Aurelio había salido por la puerta interior. Su cara no delataba nada de lo que acababa de decirle a su socio. Al ver a Carmen, sonrió con esa calidez que ya no le afectaba ninguna fibra que ella misma no controlara. «Gracias por traerla», murmuró tomando la carpeta. «¿Cómo vas?». Carmen respondió que bien, que había pasado por la floristería a confirmar el arreglo del sábado. 4 días, respondió Rodrigo. 4 días y todo esto ya es de verdad. Carmen sonrió. Una sonrisa sin grietas, exactamente del tamaño que la situación pedía. Salió del despacho, recorrió el pasillo, contó los pasos hasta 20 y no pensó en nada. Esa tarde, a las 6:30, tomó un taxi hasta la colonia Lafayette y caminó 2 cuadras hasta el coche gris de Salvador Bravo, estacionado frente a una panadería con el letrero a medio apagar. El olor a pan dulce recién horneado llegaba hasta la banqueta. Canela, piloncillo, mantequilla. Carmen subió sin llamar. Bravo tenía el motor encendido y la calefacción puesta. No preguntó cómo estaba. Ya habían pasado esa etapa. «¿Qué tiene?», preguntó, mirando al frente. Carmen abrió el bolso y sacó un sobre delgado. Adentro había 3 hojas impresas, capturas de pantalla de los estados financieros internos del corporativo, las instrucciones de transferencia hacia las empresas de Belice y una lista de 24 cuentas en paraísos fiscales que ella había fotografiado con su teléfono durante el proceso de extracción. «Esto es aparte de lo que llevaba la USB», explicó. «Lo fotografié porque el programa tardó más de lo esperado y quería un respaldo en caso de que algo fallara». Bravo tomó el sobre y revisó las hojas con la concentración de alguien que lee mapas de guerra. Pasó casi 1 minuto antes de responder. «Las cuentas de Belice son las mismas que ya identificamos», murmuró. «Pero hay 3 aquí que no habíamos visto. Islas Caimán». Dobló las hojas. «Esto es suficiente para que los juzgados emitan las órdenes de embargo antes de que lleguen al altar». Carmen preguntó por Nieto. «Confirmado». Llegó ayer. Reserva en la colonia Chapalita. Si usted mantiene el papel, el sábado los tenemos a los 2 en el mismo lugar, sin posibilidad de fuga. Carmen asintió despacio. Por la ventana del coche veía las aceras mojadas de una lluvia que había caído a media tarde. El agua reflejaba los postes de la calle en manchas anaranjadas sobre el asfalto, y Guadalajara tenía ese efecto después de la lluvia. Todo el polvo bajaba y la ciudad quedaba como recién lavada. «Tengo miedo de que algo falle en el último momento», soltó en voz baja. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y decirlo la hizo sentir que ocupaba menos espacio del habitual. «En esta clase de operaciones siempre hay algo que no sale exactamente como se planeó», respondió Bravo, «pero hay cosas que no van a fallar. Las órdenes de embargo están tramitadas. El equipo va a estar en posición desde las 10 de la mañana del sábado. Y usted ya hizo la parte más difícil». Hizo una pausa larga. «Lo que falta es solo llegar». Carmen miró sus propias manos sobre la bolsa. Los dedos estaban quietos, sin el temblor de semanas atrás. El anillo de Rodrigo captaba el reflejo naranja de los postes y lo convertía en algo que parecía caliente aunque no lo fuera. Bravo desplazó la vista hacia esas manos y luego puso la suya encima, con la naturalidad de quien hace ese gesto cuando no tiene palabras mejores que ofrecer. La palma de él era grande y pesaba bien. Carmen no la retiró. Estuvieron así un momento, mirando ambos hacia la calle mojada. Afuera la panadería seguía echando su olor de canela y piloncillo a la noche, y ese olor era tan ordinario y tan verdadero que algo se aflojó por dentro, algo que había estado tenso desde hacía semanas. «¿Tiene miedo del día de después?», preguntó Bravo en voz baja. «Del día de después no», respondió Carmen. «Del día de antes, del momento en que Rodrigo me mire por la mañana y yo todavía tenga que sonreírle como si nada». Bravo apretó levemente la mano de ella. Solo una vez, luego la retiró y volvió a acomodar las 2 sobre el volante. «1 semana, nada más». Antes de que Carmen abriera la portezuela, Bravo añadió algo en voz muy baja, sin mirarla. «Cuando esto acabe, si usted quiere hablar con alguien que entienda lo que es caminar por el filo mucho tiempo, yo conozco ese camino también». Carmen lo miró un segundo. «Lo sé», respondió. «Por eso confié en usted». Salió del coche. Caminó hacia la esquina con el paso firme de siempre, y en algún momento entre el coche de Bravo y el primer semáforo, decidió que el miedo era un lujo que ya no podía permitirse. Le quedaba 1 semana.
Una semana de café de émbolo por las mañanas, de conversaciones tranquilas sobre la luna de miel, de mirar a Rodrigo Castillo a los ojos sin parpadear. Los días que siguieron tuvieron esa textura particular del tiempo que pasa demasiado lento cuando se espera algo. Rodrigo estaba de buen humor, más presente que de costumbre. Le regaló a Carmen una pulsera de plata fina un martes sin motivo aparente. Se la puso él mismo, con esa concentración de quien hace algo por primera vez y quiere hacerlo bien. «Para que el sábado tengas algo nuevo», murmuró. Carmen sonrió y le dio las gracias. Afuera del restaurante, los jacarandos ya habían perdido casi toda su flor y las ramas quedaban verdes y desnudas, como si la temporada de milagros hubiera terminado puntualmente. Rodrigo la llevó a ver la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Zapopan, donde se celebraría la ceremonia. Caminaron por el atrio de piedra mientras el párroco les explicaba los detalles del servicio. Las palomas hacían un ruido constante y blando sobre los arcos. La luz del atardecer sobre la fachada barroca era exactamente del tipo que hace que los lugares parezcan más permanentes de lo que son. El párroco les preguntó si tenían lecturas especiales que quisieran incluir en la ceremonia. Rodrigo la miró a ella. Carmen respondió que no, que las tradicionales estaban bien. Salieron del atrio cuando ya caía la tarde y el barrio de Zapopan encendía sus primeras luces. Había puestos de tejuino y elote asado en la esquina, y el olor de carbón encendido mezclado con el chile en polvo llegaba hasta la calle. Rodrigo tomó la mano de Carmen frente a la puerta principal y la apretó con esa firmeza de quien quiere convencerse de algo. «¿Estás bien?», le preguntó. Carmen lo miró con toda la calidez que aún podía producir la voluntad. «Más que bien. Solo nerviosa, como cualquier novia». Rodrigo sonrió. Fue una sonrisa genuina, sin el cálculo de las primeras semanas, y eso era lo más complicado de todo, que en algún momento él había dejado de calcular. Carmen lo guardó en el mismo lugar donde guardaba la carta de Aurelio y el clip oxidado. Había gente que merecía salvarse de sí misma. Rodrigo Castillo no era esa gente. 3 días antes de la boda, Carmen fue sola a recoger el vestido a la boutique donde Rodrigo lo había encargado. Era blanco, de seda de peso real, con el escote cubierto y una cauda corta que no exigía cortejo. Se lo probó mientras la costurera ajustaba los últimos detalles con alfileres. El espejo del probador era grande y bien iluminado. Carmen se miraba en él con la misma calma con que se había mirado en el espejo del baño de Tlajomulco la mañana de la carta. Y lo que veía era una mujer completamente distinta de la que se había arrodillado en un charco de agua sucia en el piso 38. La costurera le hizo un comentario sobre lo bien que le caía la sisa y Carmen respondió que era precioso, que le gustaba mucho, y pagó el saldo que quedaba con la tarjeta que Rodrigo le había dejado para los gastos de la boda. Salió a la calle, dobló la esquina y se sentó un rato en una banca del Parque Revolución mirando las palomas. Luego se levantó y siguió. La noche del viernes, víspera de la boda, Carmen fue sola a la habitación del hotel que Rodrigo le había reservado. Él había insistido en respetar la tradición de no verse hasta el altar, uno de esos gestos que los hombres hacen cuando quieren que algo parezca más serio de lo que es. Carmen se sentó en la cama de la habitación silenciosa, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó el medallón de la Virgen de Zapopan. Lo sostuvo en la palma. El metal estaba frío como siempre, y la cadenita soldada en 2 puntos le marcó la palma con su surco pequeño y conocido. Pensó en Consuelo, no con el dolor agudo de los primeros años ni con la tristeza resignada de los últimos meses. Pensó en ella con algo que se parecía más a una conversación que a una ausencia. Le contó lo que iba a pasar mañana, le contó de Bravo y del sobre con las cuentas de Islas Caimán. Le contó que tenía miedo, y que el miedo no le cambiaba nada. Carmen se recostó sobre la colcha con el medallón apretado en el puño. El metal ennegrecido guardaba el calor de la mano más rápido de lo que ella recordaba, o quizás era que sus manos estaban más frías que de costumbre. Pensó en Remedios, la compañera de turno nocturno que le había dado los taquitos de frijoles sin pedirle nada a cambio, sin pedir nada a cambio de nada. Pensó que cuando todo esto terminara, iba a buscar la manera de regresarle algo. No sabía qué todavía, pero algo. Las personas como Remedios merecían que alguien se acordara de ellas. Afuera, Guadalajara seguía con su ruido habitual de tráfico y música de cantina llegando desde alguna calle lateral. Carmen cerró los ojos. Cuando el sueño llegó por fin, fue quieto y sin sobresaltos, como si el cuerpo supiera que al día siguiente iba a necesitar todo lo que tenía, y no quisiera desperdiciar nada en pesadillas. Mañana era el día. Todo lo demás ya había sido decidido, tejido y puesto en su lugar. Lo único que faltaba era que el sol saliera. La mañana del sábado entró por las rendijas de la persiana en franjas doradas,
igual que el día en que Carmen encontró la carta en el forro de la gabardina. Era la misma clase de luz de Guadalajara, limpia y directa, sin nada que esconder. Carmen estaba sentada frente al espejo del cuarto de hotel desde las 6 de la mañana. Las estilistas habían llegado a las 7 y ya se habían ido. El vestido de seda blanca colgaba del gancho detrás de la puerta del baño, con esa presencia quieta de los objetos que saben lo que va a pasar aunque no puedan decirlo. Se vistió sola. Subió la cremallera del costado con cuidado. Acomodó el corsé. Se colocó el collar de oro blanco que Rodrigo había enviado la noche anterior con un pequeño sobre de papel. Adentro había una nota escrita a mano. Carmen no la abrió. La puso en el cajón de la mesita de noche junto al medallón de la Virgen de Zapopan. El medallón no iba al cuello ese día. Lo había dejado ahí adrede, en ese cajón, para que esperara, para que supiera que ella volvía. Se colocó el velo frente al espejo. La tela cayó sobre su cara y difuminó el mundo en un tono suave y casi pacífico. Detrás de esa seda, nadie podría leer los ojos que llevaba desde hacía meses. No era un símbolo de pureza ni de promesa. Era un escudo para el tiempo que quedaba. Se miró una vez más, recta, sin titubear. Luego recogió el ramo de gardenias blancas que había sobre la cama y salió del cuarto. El trayecto a Zapopan lo hizo en el coche que Rodrigo había enviado. Un chofer de saco oscuro que no habló en todo el camino. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas a esa hora, con ese tipo de silencio de los sábados que aún no despiertan del todo. Carmen miraba por la ventanilla el paso de las colonias, Americana, Chapalita, Zapopan. El cielo era de un azul plano y sin nubes. A lo lejos, la cúpula de la basílica brillaba sobre el horizonte como algo que nunca ha necesitado permiso para estar donde está. Bajó del coche frente al atrio de la parroquia. Un asistente de protocolo corrió hacia ella con una sonrisa estudiada. «Señorita Salazar, ya están todos adentro. El señor Castillo lleva un rato esperando». Carmen asintió. «Necesito un momento», dijo en voz tranquila. El asistente miró el reloj con visible inquietud. «Es que la ceremonia...» «Un momento», repitió Carmen, con un tono que no pedía permiso. El asistente retrocedió con esa mezcla de alivio e incomodidad del que no sabe muy bien qué acaba de pasar. Carmen se quedó de pie en el atrio de piedra durante exactamente 60 segundos, mirando el campanario de la parroquia contra el cielo azul de Guadalajara. Las palomas de la semana anterior ya no estaban. El sol de la mañana calentaba las piedras viejas con esa generosidad sin destinatario del sol de Jalisco. Entonces dio la vuelta, cruzó el umbral, y la penumbra fresca y perfumada de la nave la envolvió de golpe. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción los esperaba con sus puertas abiertas de par en par. Adentro había más de 200 invitados, hombres de negocios con sus esposas, funcionarios, constructores, el tipo de gente que considera que la asistencia a ciertos eventos es parte del trabajo. Las mujeres llevaban arreglos florales en la muñeca. El incienso y los arreglos de rosas blancas le daban al aire un peso dulzón que llegaba hasta la puerta. En el primer banco, del lado derecho, estaba Aurelio Nieto, traje hecho a la medida, la cara enrojecida y satisfecha del que está por cobrar una apuesta. Tenía el brazo estirado sobre el respaldo con esa postura de dueño que adoptan ciertos hombres cuando creen que todo ha salido exactamente como querían. Rodrigo Castillo esperaba al pie del altar. Smoking perfecto, espalda recta, las manos unidas por delante. Un testigo atento habría notado que los músculos de su mandíbula estaban demasiado apretados para alguien que supuestamente está contento, pero nadie miraba con ese cuidado. Todos miraban hacia las puertas, esperando a la novia. La música de órgano llenó la nave en el momento en que Carmen apareció en el umbral. Era un fragmento de Bach, lento y solemne. Carmen comenzó a caminar por el pasillo alfombrado con la espalda perfectamente recta y el ramo de gardenias apretado entre las dos manos. Bajo el velo, sus ojos iban directos al frente. Pasó junto al banco de Aurelio. Él se acomodó en el asiento con su sonrisa de anticipación. Ella no lo miró. Llegó al altar. La música se fue apagando en un último acorde. Rodrigo extendió la mano. Carmen la tomó. La mano de él estaba fría, o quizás eran las de ella. El sacerdote los miró los dos con la gravedad de quien preside algo que considera importante. «Estamos aquí reunidos para unir a estos dos en matrimonio», comenzó. «Un vínculo que se contrae ante Dios y ante estos testigos con plena voluntad y conciencia». Siguió con la fórmula de siempre, la que lleva siglos, y la nave entera escuchó en silencio. Cuando llegó al momento central se detuvo. «¿Acepta usted, Rodrigo, a esta mujer como su legítima esposa, para amarla y respetarla todos los días de su vida?» Rodrigo abrió la boca. Las palabras de rechazo llevaban semanas listas.
pero Carmen no le dio tiempo. Con un movimiento rápido y preciso, retiró su mano de entre las de él. Rodrigo parpadeó y la miró. Ella levantó el velo con las dos manos y lo echó hacia atrás. Su cara quedó expuesta. Una calma absoluta, de vidrio, y unos ojos que Rodrigo Castillo no había visto nunca antes, aunque creyera conocerlos bien. El sacerdote, desconcertado, abrió la boca para decir algo. Carmen lo miró con una expresión que lo hizo cerrarla. Giró levemente la cabeza hacia el lateral de la nave y pronunció 4 palabras en voz muy tranquila, tan tranquila que los de las primeras bancas la escucharon antes que nadie. Ahora pueden entrar. Tardó exactamente 3 segundos en que algo pasara. Las puertas laterales se abrieron con un golpe simultáneo, y el sonido de botas de suela gruesa sobre el mármol llenó la nave de una manera que no admitía confusión. Agentes de la FGR en chaleco táctico bloquearon las salidas en segundos. Una voz amplificada anunció que nadie debía moverse y que las manos debían estar a la vista. El efecto fue instantáneo. Varias mujeres gritaron, algunos hombres intentaron ponerse de pie y fueron contenidos con firmeza. El susurro de los vestidos de noche y el ruido de los bancos se mezclaron en un caos controlado que convirtió en minutos lo que había sido una ceremonia elegante en algo completamente distinto. Aurelio Nieto fue el primero en entender lo que estaba ocurriendo. Se levantó del primer banco y empujó a la mujer que tenía al lado para abrirse paso hacia el pasillo lateral. «¡Quítense!», gruñó, con la cara congestionada de quien entiende que el tiempo se acaba. Llegó a 2 metros de la salida. 2 agentes lo interceptaron y lo pusieron contra la pared de piedra. «¡Auxilio de la fiscalía!», anunció uno de ellos sin levantar la voz. «¡Manos atrás!». Aurelio se resistió durante exactamente 5 segundos. Las esposas sonaron sobre sus muñecas con un clic metálico que se escuchó hasta el altar. Salvador Bravo avanzaba por el pasillo central con la carpeta de cuero bajo el brazo y el paso tranquilo de quien lleva mucho tiempo esperando este momento concreto. Subió los 2 escalones del presbiterio y se paró frente a Rodrigo Castillo. Le leyó los cargos con la voz seca y clara de los documentos oficiales. Fraude en perjuicio de terceros, evasión fiscal en escala mayor, creación de estructuras financieras ilícitas, complicidad en presentación de prueba falsificada ante Tribunal Federal. Rodrigo lo escuchó sin moverse. Su cara había adquirido el color del cemento. «Está cometiendo un error», murmuró Rodrigo al fin, con la voz de quien todavía no termina de creer lo que está viviendo. «Llame a mis abogados. Ustedes no tienen idea de con quién están tratando». Bravo lo miró sin parpadear. «Sus cuentas en Belice y en Islas Caimán fueron bloqueadas esta mañana a las 9», respondió sin cambiar el tono. «Sus abogados ya lo saben, por eso no están aquí». Rodrigo Castillo, por fin, miró a Carmen. Ella lo miraba desde donde estaba, de pie sobre el tapete del altar con el ramo de gardenias todavía en las manos. En los ojos de él había algo que no era rabia ni miedo, sino algo más complicado, el reconocimiento de quien comprende, demasiado tarde, que estuvo equivocado sobre quién era la persona que tenía enfrente. Dio un paso hacia ella con la mano extendida. La voz le salió raspada y pequeña. «Yo llegué a quererte de verdad. Lo del party, iba a cancelarlo. Iba a pagárselo a Aurelio y cancelarlo todo». Carmen no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba. «Lo escuché», respondió en voz baja. «En el despacho, con Aurelio. Escuché exactamente lo que ibas a cancelar y lo que no». Hizo una pausa de 2 segundos. «Ustedes pusieron precio a mi alma. Mi madre murió creyendo que era una criminal. Eso no se cancela con un cheque, Rodrigo». 2 agentes se acercaron a Rodrigo por detrás. Él no se resistió. Se dejó girar y espabilar, y las esposas quedaron sobre los puños del smoking con esa ironía que tienen ciertos objetos cuando aparecen en el lugar equivocado. Mientras lo conducían por el pasillo central, Rodrigo buscó con los ojos las caras de los hombres con quienes había jugado golf, a quienes había invitado a su mesa, cuyos proyectos había financiado. Todos lo miraban. Ninguno hizo el gesto de levantarse. El banquero con quien había almorzado el martes anterior soltó algo al oído de su esposa. Los 2 se corrieron en el banco como si el contacto visual pudiera contagiarles algo. Los teléfonos habían aparecido en las manos de decenas de personas. La gente que se había llamado a sí misma élite filmaba la caída de uno de los suyos con la misma facilidad con que habría filmado un accidente de tráfico. Rodrigo salió de la parroquia con los hombros caídos, acompañado de las cámaras de sus propios invitados. Y el precio de esa amistad resultó ser exactamente lo que siempre había sido: 0. Carmen se quedó de pie junto al altar hasta que el último agente salió. Bravo volvió a subir los escalones del presbiterio.
La miró durante un segundo con esa expresión de cansancio honesto que era su manera de decir muchas cosas sin palabras. Luego asintió una vez, muy despacio. Ella le devolvió el gesto de la misma manera. El sacerdote, que había permanecido junto al altar sin saber muy bien qué hacer, preguntó en voz baja si había algo en lo que pudiera ayudar. Carmen lo miró. «Rece por mi madre», pidió. Se llamaba Consuelo. Salió de la parroquia al mediodía. El atrio estaba casi vacío. Los últimos invitados se habían ido o seguían adentro respondiendo preguntas de los agentes. El sol caía directo sobre las piedras del atrio y calentaba las suelas de los zapatos blancos que nunca volvería a ponerse. Carmen caminó hasta el borde del atrio, se apoyó contra el muro de piedra vieja y cerró los ojos durante un momento. El aire de Zapopan olía a tierra húmeda, a flores marchitas de la semana anterior y a algo más difícil de nombrar. Esa mezcla de incienso viejo y piedra caliente que los lugares de fe acumulan con los años sin pedirlo. Cuando los abrió, el cielo era el mismo azul plano de la mañana. Las palomas habían vuelto los arcos. Algo en su pecho se había soltado sin que se lo pidiera. Todo seguía en su sitio. Ella también, pero ya sin el peso que había llevado tanto tiempo. El juicio oral tardó 8 meses en resolverse. La sala de audiencias estaba llena de periodistas cada día, porque la historia de cómo una excontadora había desmontado una red de fraude internacional desde adentro era exactamente el tipo de historia que la gente necesita escuchar de vez en cuando. Rodrigo y Aurelio se pasaron esos meses en el centro de detención, sin acceso a las cuentas bloqueadas por la UIF, sin abogados que devolvieran las llamadas. En las audiencias se acusaban el uno al otro con la desesperación de quien ya sabe que va a perder y solo intenta reducir el daño. El veredicto llegó en un martes gris de noviembre. 12 años de prisión con cumplimiento en el penal de Puente Grande, confiscación total de activos, reparación del daño fiscal al Estado. Cuando el juez golpeó el mazo con ese sonido seco que no admite réplica, Rodrigo Castillo cerró los ojos. Los mantuvo cerrados varios segundos. Cuando los abrió de nuevo, las personas que lo rodeaban en esa sala eran exactamente las mismas de siempre, pero ya no había nadie que lo conociera. 6 meses después, en el módulo de trabajo del penal de Puente Grande, Rodrigo trapeaba el pasillo del bloque 3. La ropa de trabajo era gris y olía a humedad industrial. El cabello lo llevaba cortado muy corto. Las manos tenían callos en los nudillos. El pasillo olía a cloro, y la luz fluorescente de arriba zumbaba con ese zumbido constante de las cosas que nunca descansan. Habían pasado apenas 6 semanas desde el primer día en el penal, cuando Rodrigo comprendió que el tiempo en ese lugar no se parecía a ningún otro que hubiera conocido. No había reuniones que estructuraran los días, no había decisiones que tomar, no había nadie esperando su aprobación para nada. Solo el pasillo, el cubo, el trapeador, el olor a cloro y la certeza de que mañana sería igual. Había hombres en ese bloque que llevaban años sin recibir visita. Rodrigo empezaba a entender por qué. El custodio que hacía la ronda del mediodía llegó a la altura del cubo. Lo pateó por el costado sin apurarse y siguió caminando sin voltear. «Límpialo», dejó caer sobre el hombro, con el mismo tono que se usa para hablarle a un objeto. El cubo volcó. El agua gris se extendió por el pasillo recién fregado y llegó hasta las suelas de las botas de trabajo de Rodrigo. Se quedó parado un momento, mirando el agua extenderse sobre el concreto. Luego las rodillas se dieron solas, como si el cuerpo recordara un movimiento que el cerebro todavía no había autorizado. Se arrodilló, apoyó una rodilla en el suelo mojado. El concreto estaba frío. Con las manos endurecidas apretó el trapo y empezó a secar. Y entonces llegó la imagen, completa y sin que nadie la invitara. El mármol blanco del piso 38, los zapatos de ante claro, la figura pequeña en el uniforme azul marino que limpiaba con las manos temblando mientras él se alejaba por el corredor. Cerró los ojos. Apretó el trapo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fue algo más lento y más hondo que un llanto. La comprensión de que había tenido entre las manos algo que no se fabrica ni se compra, algo sin precio de mercado, y que lo había entregado voluntariamente a cambio de la aprobación de personas que ni siquiera recordaban su nombre ahora. La espalda de Rodrigo Castillo se sacudió una vez, 2 veces, con el ruido amortiguado del hombre que ya aprendió que no hay nadie cerca a quien no le importa escucharlo. Aquella noche, Carmen Salazar durmió 8 horas de corrido en su cuarto de oblatos, con el medallón de la Virgen de Zapopan colgado al cuello. No hubo sueños que valiera la pena recordar, solo oscuridad quieta, el goteo familiar del lavabo del pasillo y la certeza tranquila de que al día siguiente iba a despertar siendo exactamente quien era,
La misma persona que había entrado a ese edificio de cristal con una cubeta y un trapeador, pero con una diferencia. Ahora sabía con toda precisión lo que valía. Y ese era un conocimiento que nadie le iba a volver a quitar. Ni en un piso 38, ni en una sala de juzgados, ni en un atrio de parroquia en Zapopan. La primavera llegó a Guadalajara con sus jacarandas tardías y su olor a tierra mojada después de las primeras lluvias de abril. Un martes por la mañana, Carmen Salazar salió del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con una carpeta de cartón bajo el brazo. Adentro, en papel membretado con sello oficial, el sobreseimiento definitivo de su causa. Extinción de antecedentes penales, rehabilitación plena, restitución de su nombre ante el Registro Nacional. Caminó hasta la esquina y tomó un taxi hacia el Panteón de Mezquitán. Las avenidas de cipreses del cementerio olían a pino húmedo y a tierra recién removida. Carmen encontró la tumba de Consuelo Salazar al fondo de la sección 3, junto al fresno viejo que para entonces ya había recuperado toda su hoja. Puso un ramo de cempasúchil contra la base de la lápida, aunque no fuera temporada, porque era lo que su madre habría elegido. Luego sacó el documento oficial de la carpeta y lo apoyó contra el granito, debajo de la fotografía. «Ya está, mamá», dijo en voz baja. «Te lo prometí y ya está». Se quedó en silencio un momento, escuchando el viento entre los cipreses. No lloró. Ya no era necesario. La panadería Consuelo abrió sus puertas en la colonia americana un mes después. Era un local pequeño, con ventanal a la calle y el letrero pintado a mano sobre madera clara. Adentro olía a vainilla, a canela, a pan de muerto aunque no fuera noviembre, porque Carmen hacía pan de muerto todo el año, porque era la especialidad de su madre y porque se lo pedían desde el primer día. Las vitrinas tenían cuernos, orejas de elefante, polvorones y conchas de todos los colores. Remedios trabajaba los martes y los jueves detrás del mostrador, con su misma fiambrera de plástico verde guardada en el cajón de abajo. Un sábado de mayo, cuando ya las jacarandas habían perdido completamente su flor y las calles volvían a ser verdes y normales, sonó el timbre de la puerta. Carmen levantó los ojos desde la caja. Salvador Bravo entró al local con unos pantalones de pana clara y un suéter azul marino, sin la carpeta de cuero ni el chaleco de la fiscalía. En las manos llevaba un ramo de flores de campo silvestres, margaritas blancas, algo amarillo sin nombre fácil, una rama de albahaca por error o por costumbre. «Buenos días», murmuró Bravo. «Me dijeron que aquí hacen el mejor café de olla de la colonia». Carmen salió de detrás del mostrador. «Le mintieron», respondió. «Aquí hacemos el mejor café de olla de Guadalajara». Él puso las flores sobre el mostrador de madera.